Muy buenas, en el día de hoy venimos a exponerle el tema del lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune. Espero sea de su agrado. El lupus tiene una distribución universal. Los estudios son dificultosos debido a su presentación variable en las circunstancias de que en su existencia. En la mayoría de poblaciones y censos no existen registros estandarizados. Los estudios epidemiológicos del lupus muestran una considerable variabilidad debido a la heterogeneidad de la enfermedad. Las características de cada comunidad, factores geográficos o ambientales y los periodos de estudios. Existen diferencias entre países e incluso entre áreas geográficas de un mismo país. Otro factor es la diferencia metodológica entre estudios en cuanto a las formas de detección y clasificación de pacientes. La prevalencia del lupus en la población general es de 20 a 150 casos por cada 100.000 habitantes, dependiendo de la zona geográfica y el origen étnico. Factores dependientes del sexo y la raza influyen de modo notable en la mayor o menor incidencia de la enfermedad en diversos subgrupos. Así, la prevalencia de mujeres caucásicas es de 164 por 100.000, frente a 406 por 100.000 en mujeres afroamericanas. En el sexo, la incidencia de lupus es 10 veces más alta en las mujeres que en los hombres, correspondientes el 90% de los casos en mujeres de edad reproductiva. La mayor prevalencia en mujeres se atribuye al efecto hormonal de los estrógenos. Así, en niños, en lo que el efecto hormonal es presumiblemente pequeño, la relación mujer-hombre. En los adultos, en especial en las mujeres, en edad de procrear es de 7,1 a 15,1 y en los individuos de más edad, en especial mujeres posmenopáusicas, es de 8,1. Los factores étnicos. El lupus tiene una distribución universal, afectando a todas las razas y estando presente en todos los continentes. Sin embargo, de igual modo, hay diferentes según el sexo, hay diferencias raciales y geográficas. Así, el lupus es de 2 a 3 veces más frecuentes en las mujeres afrodescendientes que en las caucásicas, aunque en comparación el lupus ocurre en menor frecuencia en los negros de África que en el norte de América. En la edad inicio al comienzo de la enfermedad, en el 85% de los casos, entre los 16 y 65 años, frente a un 20% de inicio ante los 16 años y un 15% después de los 65 años. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad y la gravedad de las mismas pueden ser distintas en diversos subgrupos dependiendo de la raza, el sexo y la edad del comienzo. Así, las manifestaciones clínicas del lupus tienden a ser más previsibles en los pacientes de más edad, con una forma de presentación similar a las observadas en el lupus eritematoso inducido por fármacos. Bien, yo le voy a hablar sobre la etiología del lupus. Se dice que la etiología de esta enfermedad pues es desconocida, aunque dicen que hay ciertos factores pues que van a influenciar en el desarrollo de esta enfermedad. Entre estos factores podemos mencionar los factores genéticos, los factores hormonales, los factores ambientales. Entonces, comencemos con los factores genéticos. Dice que se ha visto una concordancia entre los gemelos homocigotos de entre un 15 y 57%. Entonces, también se va a observar una prevalencia de esta enfermedad entre un 5 y 12%, que se observa pues entre los descendientes. Por eso dice que la genética en este caso pues juega un papel importante.
Entonces nos dicen que el lupus pues es una enfermedad multigenética, es decir, que no hay polimorfismo de un solo gen, sino que va a haber de varios. Entonces solo dicen que existe una rara excepción. ¿En qué caso sería esa excepción? Pues en la mutación del TREX1 y en que haya pues una deficiencia del complemento, que esto sería la CQ1 y la C2 y C4. Entonces, dicen que por otra parte los genes que predisponen la forma habitual del lupus pues se encuentran en una región HLA, que significa antígenos leucocitarios humanos. Entonces, en los cuales pues se hacen especiales la HLA de clase 2, que en este caso van a incluir la DR y la DQ, y también vamos a tener la HLA DR2 y también la DR3, aunque también dice que pueden incluir las de clase 3 en algunos casos pues cuando se codifica el sistema de complemento. Entonces, ahora vamos a hablar de los factores hormonales. Dice que el lupus pues es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Esto pues se dice que es por algunas hormonas, tanto exógenas como endógenas. Un ejemplo de esto pues serían lo que son los anticonceptivos y también pues terapias de sustitución hormonal. Ellas juegan un papel crucial y relevante pues en la producción de la enfermedad, aunque tampoco se da una respuesta clara acerca de esto. Dice que se ha demostrado que la posibilidad de padecer del lupus puede hacer que las hormonas pueden hacer que produzca un brote. Entonces, en este caso mencionan lo que es el estrógeno y dicen que también el andrógeno. Tienen que ver porque el andrógeno tiene un efecto protector que va a evidenciar, pues, que se va a evidenciar en algún anovulatorio con estrógeno, pero dice que no se prueban los anovulatorios en anticonceptivos que muestren, pues, que haya un efecto directo de esta enfermedad. Entonces, ahora vamos a hablar de los factores ambientales. Entre los factores ambientales, pues dice que hay diversos que pueden desencadenar lo que es la aparición del lupus. Entre los factores que pueden intensificar esta enfermedad, puedo mencionar lo que es la radiación ultravioleta, puedo mencionar los procesos infecciosos y también pues lo que son aquellos inducidos por medicamentos. Entonces, los factores ambientales, primero comenzaremos con la radiación ultravioleta. Dice que la radiación ultravioleta pues, puede exacerbar esta sintomatología, pero según la patogenia tampoco este concepto es claro. Pero dice que varios estudios han relacionado el lupus con la fotosensibilidad y la aparición pues, de los brotes por causa de la radiación ultravioleta. Entonces, en los procesos infecciosos ya este sí es como un poco más complejo. Entonces, te quiere decir que va a tener como más anticuerpos que se van a asociar con la enfermedad del virus Epstein-Barr, que en este caso pues es más probable que en los controles de edad, etnia y sexo. El virus de Epstein-Barr pues se desencadena en los niños lo que es la posibilidad del lupus. ¿Por qué? Porque este virus activa lo que son los linfocitos B y contiene pues una secuencia de aminoácidos que activa lo que es la autoinmunidad, que es cuando el cuerpo pues va a producir lo que es el lupus por mimetismo molecular. Entonces, las infecciones pueden ser por micobacterias y la trypanosomiasis, que puede inducir que haya anticuerpos y desencadenar lo que es la enfermedad del lupus. Entonces, dice que cuando este es inducido por los fármacos, ellos van a inducir lo que es la autoinmunidad también. Todos estos factores pues van a inducir lo que es la autoinmunidad, que puede ocasionar el lupus. Entonces, dice que hay alrededor de 90 fármacos que pueden producir lupus. Entre esos podemos mencionar la procainamida, las quinidina, también podemos mencionar lo que son los antidepresivos. Entonces, ¿qué van a producir estos? Generalmente dice que vienen acompañados de algo de fiebre, también arritmias, vamos a ver mialgias, vamos a ver también una serie de síntomas que son serositis, pleuritis, también vamos a ver pericarditis y erupciones cutáneas en la piel. Entonces, esta combinación de todos estos datos juntos pues van a provocar, junto con los anticuerpos antinucleares, van a provocar efectos positivos. En este caso, pues, esto es reversible en pacientes. Solo tiene que abandonar el medicamento para poder que no se desarrolle, pues, para poder evitar esos episodios que están desencadenando. Gracias. La patogenia del lupus eritematoso sistémico se caracteriza por la respuesta inmune frente a los antígenos nucleares endógenos. Los componentes de la patogénesis son los siguientes. Apoptosis. La afección del sistema inmune en los pacientes con lupus eritematoso sistémico compromete un daño celular, es decir, que este ocasiona el daño o muerte de las células, también llamado apoptosis o la eliminación o supresión de las células apópticas. Autoanticuerpos. Entre los anticuerpos para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico se pueden mencionar los siguientes. Está el anticuerpo contra DNP o dinitrofenol.
Estos son aquellos que reaccionan a complejos DNA histona. El DNP es el responsable de la producción de las células de lupus eritematoso sistémicos, anticuerpo contra DNA. El ácido ribonucleico está presente en cadena doble o cadena sencilla. Este se encuentra en la mayoría de los pacientes con lupus eritematoso sistémicos. De igual modo, está presente en enfermedades reumáticas y enfermedades no reumáticas. Anticuerpos contra el ribonucleoproteínas. Se determina que la mitad de los pacientes con lupus eritematoso sistémicos posee el anti-RNP. Se dice que un tercio posee el anti-SMID, un 40% el RO, o antígeno A relacionado con el síndrome de Sjögren derivado a sus siglas en inglés, y un 10% posee el anti-LA. Anticuerpos SS o RO. Anticuerpos relacionados con el síndrome de Sjögren derivado a sus siglas en inglés. Se determina que esta prueba es útil para pacientes o mujeres que están consideradas quedar embarazadas, ya que si estas mujeres poseen algunos de estos anticuerpos, se crea un mayor riesgo en que el feto pueda nacer con el síndrome de lupus neonatal. Muerte celular. Las células pueden morir ya sea por necrosis o por apoptosis. Las células que generalmente mueren son fagocitadas por macrófagos o, menos frecuente, por los antígenos de diferenciación. Las células apópticas que no son eliminadas de forma correcta provocan un estado de necrosis secundario. Muerte por necrosis. La muerte celular ocurre en las células que no han alcanzado su tiempo de vida completo y que mediante un estímulo, estas son forzadas a interrumpir sus funciones vitales, alterando su integridad física, lo cual ocasiona una respuesta inflamatoria que a su vez ocasiona daños en los tejidos. Autoanticuerpos e inmunocomplejos. Los mediadores de lupus eritematoso sistémicos son los autoanticuerpos e inmunocomplejos, que se forman con los antígenos. Estos antígenos son reconocidos en la superficie de las células, particularmente bajo activación o células activadas o bajo apoptosis. Una vez que los antígenos han emigrado hacia la superficie de las células, estos son reconocidos por el sistema inmune. Daño tisular. Los autoanticuerpos ocasionan una lesión tisular por el depósito de inmunocomplejos debido a una reacción inflamatoria secundaria. Se ha comprobado que la mayoría de la lesión tisular mediados por los autoanticuerpos en pacientes con lupus están enfocados en los anticuerpos anti-DNA, esencialmente para nefritis lúpica. En primera instancia, podríamos decir que el tiempo de diagnóstico del lupus es variable. Desde la aparición de los primeros síntomas hasta su diagnóstico pueden pasar meses. Gracias a pruebas y exámenes que se han realizado, se diría que tarda entre 6 meses a 1 año en diagnosticarse. Pero esto no quiere decir que hay pacientes que tarden más o menos de este tiempo. La sintomatología del lupus es muy variada. El lupus puede atacar a muchos órganos del cuerpo, pero entre sus principales síntomas podemos mencionar los de tipo cutáneo y los de tipo articular. En los de tipo cutáneo se mencionan principalmente las úlceras de la piel, principalmente áreas expuestas al sol como cuello, espaldas, hombro y cara, debido a que el cuerpo desarrolla una fotosensibilidad al sol muy elevada, lo que hace que se desarrollen este tipo de irritaciones o úlceras en la piel, añadiendo también aparición de llagas en la boca de manera muy repetitiva y la pérdida del cabello, esto de una manera muy acelerada y sin causa alguna. La combinación de todos estos síntomas nos puede llevar a sospechar que nuestro paciente tiene lupus. Por parte de los signos articulares, podríamos decir que se produce una inflamación en las articulaciones, tanto de las manos, las muñecas, los codos, las rodillas, que ocasionalmente también pueden ser motivo de consulta y de una sospecha de que el paciente tiene lupus. Además también de otros síntomas variados como la aparición de fiebre, cambio en su estado de ánimo, inflamaciones internas también se pueden dar, aparte de otras muchas enfermedades. En resumen general, el lupus nos trae síntomas que pueden ser de piel, articulaciones, el riñón, la pleura y estado de ánimo, además de órganos diversos. Otra cosa que nos puede llevar también
a un mejor diagnóstico de lupus es una prueba analítica, en la que podríamos involucrar el conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Estos se deben ver disminuidos. Por otra parte, teniendo en cuenta que el lupus es una enfermedad de tipo autoinmune, tendremos que saber que este produce unos anticuerpos que son llamados antinucleares, o coloquialmente también ANA. Por otra parte, cuando un paciente llega a nuestro consultorio y tenemos sospecha de lupus, lo primero que debemos hacer es una historia clínica. En ella se detallan los síntomas y los signos encontrados en el paciente, además de la unificación de todos los criterios que anteriormente hemos citado. Un paciente no se diagnostica por lupus con simplemente el hecho de la caída de su cabello o algunas laceraciones de la piel o inflamación de las articulaciones, sino la combinación de todos estos síntomas asociados a la falta de inmunidad o la producción de los anticuerpos de tipo antinucleares, lo que entonces nos da un diagnóstico más acertado de que nuestro paciente puede tener lupus. Una vez realizada nuestra historia clínica con nuestra exploración, nuestro diagnóstico también debe incluir ciertas pruebas que se realizan al paciente de manera general y también unas pruebas que se realizan de manera o de carácter inmunológico para detectar los ya mencionados anticuerpos antinucleares y además otros anticuerpos que también son específicos del lupus, como los anticuerpos DNA nativos, los anticuerpos anti-SM, entre muchos otros. En resumen, el éxito de un buen diagnóstico para un lupus entonces es una buena historia clínica con los exámenes pertinentes del sistema inmunológico, el descubrimiento de los anticuerpos antinucleares y la combinación de todos los síntomas mencionados anteriormente. Pues como ya sabemos, el lupus eritematoso sistémico es una afección inmunológica que va a causar daños en los tejidos y en las células de todo nuestro organismo. Como el ojo es parte de nuestro sistema, pues obviamente van a haber afecciones que se van a ver pues causadas por esta enfermedad. Generalmente son afecciones que tienen que ver más con procesos inflamatorios en el ojo y pues algunas de las que podemos ver debido a que es una enfermedad que tiene alteraciones mucocutáneas, pues vamos a ver que va a tener afecciones como la glomerulonefritis, alteraciones cardiovasculares y pues alteraciones neurológicas. Dentro de estudios que se han realizado sobre el lupus, se ha determinado que solamente 1/3 de la población suele tener afecciones oculares y que estas se relacionan o se ven mayormente pues los que son las queratoconjuntivitis, las uveitis de segmento anterior y también las retinopatías. También a veces vemos pues coroiditis. La severidad de la retinopatía pues va a depender del estadio de la enfermedad y de si el paciente posee alguna otra enfermedad sistémica a causa del lupus, como por ejemplo, pacientes en los que se ven afectados en la glucosa de su sangre que presentan diabetes, pues van a tener retinopatías más avanzadas donde vamos a ver un poco de lo que son neovascularizaciones o exudado. Bien, muchos de los signos o síntomas que va a presentar el paciente pues se ha determinado que han sido muy importantes para dar a conocer o para darnos cuenta de que el paciente padece la enfermedad de lupus eritematoso. Dentro de estos signos o síntomas que puede presentar el paciente va a ser sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, prurito, escozor, va a haber también lagrimeo, el paciente va a presentar dolor en el ojo y puede presentar inflamación en la cámara anterior al verlo con lámpara de hendidura. El paciente también puede reportar lo que son secreciones mucosas, infiltrados, edemas, todas aquellas afecciones que vamos a ver directamente relacionadas con lo que es la inflamación de alguna de las partes del sistema ocular, como lo es la uveitis, donde vemos las inflamaciones en diferentes zonas del ojo y estas pues van a venir con lo que es hiperemia conjuntival, secreciones mucocutáneas, pues vamos a tener dolor, ardor, hiperemia, va a haber ojo rojo y todos estos pues van a ser signos o síntomas que nos pueden llevar al diagnóstico del lupus.
Evidentemente, al ver estos síntomas en el paciente no significa que de una vez podamos decir que el paciente padezca de lupus. Primero tendríamos que hacer muchas pruebas que hablaremos en el tema de diagnóstico para poder determinar que el paciente efectivamente tiene lupus eritematoso sistémico. Según un estudio realizado que fue publicado en la revista Lupus, pues se ha determinado que muchas de las afecciones oculares que sufren los pacientes con lupus no son causadas directamente por la enfermedad, que a la vez debemos saber que es una enfermedad con muchos misterios aún por descubrir. Sin embargo, se ha determinado que muchas de las afecciones oculares son causadas por los tratamientos o los fármacos utilizados para conllevar lo que es la enfermedad del lupus. Entre los medicamentos que podemos mencionar, corticoides, los fármacos antiinflamatorios no esteroideos y los antimaláricos. Los corticoides. Los corticoides van a ser muy efectivos para reducir la inflamación ocular que vamos a tener consecuente pues a las afecciones causadas por el lupus. Sin embargo, este es un medicamento que al ser utilizado en tratamientos a largo plazo, pues puede tener muchos efectos adversos en la visión. El principal de estos es la elevación de la presión intraocular. ¿Qué nos va a causar la elevación de la presión intraocular? Nos va a causar lo que es glaucoma. Entonces, este es un medicamento que al ser suministrado debe ser muy supervisado. De los fármacos también tenemos los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Estos son muy buenos también para eliminar lo que es la inflamación ocular y también para tratar lo que son la rigidez articular que se presenta también por las afecciones inmunológicas. Sin embargo, este tipo de medicamentos nos pueden dar también reacciones adversas, como son irritación ocular, el ojo rojo, o también nos pueden dar algunas afecciones inflamatorias contraproducentes, como son la irritación ocular, el ojo rojo, o también nos pueden dar algunas afecciones inflamatorias contraproducentes. Bien, los antimaláricos son medicamentos que, a diferencia pues de los corticoides, tienden a tener un proceso más largo para ver los efectos que tienen sobre la inflamación ocular. Sin embargo, estos son muy efectivos pues para lo que es retrasar las lesiones de la piel que se pueden dar por la enfermedad de lupus. La hidroxicloroquina y la cloroquina, que son los más utilizados para el tratamiento de lupus. Bien, dentro de un estudio que se realizó con la hidroxicloroquina, pues se ayudó a determinar de que este es un medicamento muy eficiente contra el lupus y que no tiene tantos efectos adversos. Se hizo un estudio con una cantidad de personas y se determinó que solo el 41% de las personas presentaban por lo menos una afección ocular, no más de esas. Dentro de estos podemos tener que el 11,2% presentaba cataratas o cirugía de cataratas previa a la utilidad del medicamento de la hidroxicloroquina. También tenemos que el 11,2% también eran los pacientes que iban a presentar retinopatías consecuentes al uso del medicamento. Y el 12,4% eran pacientes que presentaban el ojo seco, que es uno de las consecuencias más frecuentes en el uso de medicamentos contra el lupus. Sin embargo, 18 de estos pacientes estudiados pues presentaron efectos tóxicos causados por el uso de este medicamento, que fueron pues consecuentes a muchos efectos adversos producidos dentro del tratamiento. Bien, los inmunosupresores también son otro tipo de medicamento que se puede utilizar para el tratamiento del lupus. Sin embargo, como son inmunosupresores, como su nombre lo dice, pues estos van a debilitar lo que es el sistema inmunológico del cuerpo, causando que seamos más propensos a tener infecciones. Y estas infecciones pues también se pueden dar a nivel ocular, por lo que somos más propensos, o los pacientes suelen tener queratitis, hiperemia, conjuntivitis alérgica e infecciosa. Esto puede dar lo que son infiltrados y edema a nivel ocular, lo que puede disminuir la agudeza visual y también causar la pérdida de la visión por el paciente. Estos fueron pues todos los medicamentos que pueden causar alguna afección ocular, y también mencionamos algunos efectos adversos o algunas consecuencias que tienen el lupus en nuestro sistema ocular. Muchas gracias.